¿Qué tal amigas y amigos universitarios? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su programa favorito Universitarios Mexicanos. El día de hoy estamos bastante contentos. Como pueden ver ustedes, nos encontramos en el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, el cual nos ha abierto las puertas por medio de la Comisión de Juventud y Deporte que preside la diputada Fátima Guadalupe, a la cual enviamos un cordial saludo. Es así que el día de hoy tenemos a un gran invitado, a un abogado bastante destacado en el estado de Tlaxcala, que es experto en la rama penal, en la rama civil, rama mercantil, agrarista y por supuesto laboralista. Es así que, licenciado Absalón, el día de hoy vamos a estar bastante contentos, va a ser un conocimiento bastante fructífero para todos los universitarios. ¿Qué te parece nuestro invitado el día de hoy? Y bienvenido nuevamente. Gracias, licenciado Rafael. Un capítulo más de Universitarios Mexicanos. Esperemos que se puedan poner cómodos, que también puedan prestar un tiempo. Esta entrevista va a ser bastante nutritiva, bastante fructífera. También les queremos pedir, universitarios, que se puedan suscribir en la parte de abajo y también puedan compartir este video. Así que sin más, vamos a arrancar un capítulo más de Universitarios Mexicanos. Así que comenzamos. Bien, como se los comentamos al principio, el día de hoy nos encontramos con un profesionista bastante destacado, licenciado en Derecho, el licenciado Pedro Zamora Castillo. Para esto le damos la bienvenida al licenciado, un gusto. Gracias. Licenciado Absalón, Igualmente, licenciado Absalón, un gusto también. y iniciamos con la entrevista. Pedimos a usted que nos platique un poquito acerca de su trayectoria, acerca de lo que ha hecho como profesionista y sobre todo en el litigio como abogado. Bien, para empezar, bueno, la trayectoria inicia desde que uno inicia estudiando la carrera propiamente de Derecho. Cuando yo inicié la carrera de Derecho, pues no era facultad, en ese entonces era Departamento de Derecho, que estaba ubicado ahí junto al Estadio Clahuicole, que hoy propiamente son instalaciones de la Facultad de Odontología. Mi carrera propiamente, o la carrera, únicamente era de un grupo de 60 compañeros, pero más sin embargo, bueno, algunos que tenían algún interés, alguna recomendación, bueno, llegamos a ser 140 alumnos en un grupo. De ello egresamos únicamente 18 compañeros que ahorita están en diferentes dependencias, teniendo cargos de dirección, algunos en el Tribunal Superior de Justicia, otros estando en otros estados. Por ejemplo, en Los Cabos tenemos un compañero que se llama Humberto Montiel, que él propiamente fue ya presidente del tribunal de ahí de Los Cabos, de Baja California Sur. Otros compañeros que están en Baja California, que también estuve por allá, que también él ahorita tiene ya el doctorado en Derecho y está dando clases también en la universidad que está ahí en la frontera, propiamente allí en Mexicali. Y bueno, es parte de la trayectoria estudiantil, y desde que yo me incorporé o inicié la carrera, pues yo ya estaba en un bufete jurídico con gente ya de edad, de experiencia, y en paz descanse, con el licenciado Lubín Vázquez Herrerías, el licenciado Hilario Alameda Paredes, que en paz descanse también, y también que en vida donde esté ahorita litigando, al licenciado José Hilario Jiménez Pineda y su servidor Pedro Zamora Castillo. Esa es la trayectoria propiamente de estudiante. Posteriormente, una vez que egresé de la carrera, pues inicia mi trayectoria como litigante, llevando un asunto propiamente de familia, donde se estaba disputando bienes como es un ejido, predios, casas. Y bueno, es muy interesante este, esta experiencia, mejor dicho, porque saliendo de la universidad me estrené litigando propiamente el asunto de casa, y como pasante todavía en materia agraria, pues se permitía representar al al actor de manera
legal propiamente, con la carta de pasante, donde fue mi experiencia, donde un compañero abogado con los que aprendí dijo que el buen abogado por su casa empieza. Bueno, gracias a Dios di inicio con ese asunto, lo saqué adelante, fui preparado por los abogados. Una anécdota que me recuerda mucho es de que el día que se iba a desarrollar la audiencia, el desahogo de pruebas, lo que es la audiencia agraria, donde todos los ejidatarios los tenía a la espalda, fue oral propiamente. Mis compañeros de despacho, licenciado Pedrito, no te preocupes, báñate, cámbiate, nos vemos allá propiamente en el Tribunal Agrario para dar inicio con el trámite. Cosa que yo con la esperanza de que iban a llegar, y en ese momento me dejaron solo. Sí, los llegué a odiar y todo lo demás, propiamente hasta les falté el respeto. Y bueno, enfrenté la situación solo. Fue mi primera vez y fue con mi familia, pero gracias a Dios salí avante. Después de esa anécdota me reuní con los compañeros abogados, ya señores de edad. Me felicitaron y desde ese momento me dieron mi abrazo, pero yo con el odio todavía, pero de antemano me enseñaron algo muy importante, que en un asunto no podemos estar ni 2, ni 3, ni 4. Va a haber ocasiones que tienes que enfrentar el problema y llevar el problema tú solo. Tú solo tienes que llevar a cabo tus determinaciones, tienes que aplicar tu criterio, tienes que aplicar el derecho. Y desde ese momento me sentí a gusto, cambié lo que había odiado por algo muy propio, muy interesante de conocimiento, de que eso me hizo ser ya un abogado, y propiamente les agradezco donde quiera que estén ese apoyo y esa enseñanza que me dieron, fue en beneficio de. Posteriormente, bueno, me incorporé en el Tribunal Electoral, fue creado en Tlaxcala en la época de Álvarez Lima, y bueno, fui juez instructor y me desempeñé después como actuario del tribunal en ese periodo. Posteriormente, bueno, estuve en Defensoría Pública. Bueno, ahí era más relax, porque bueno, uno tiene la responsabilidad, pero pues uno es practicante y en ocasiones sí la llega a regar. Pero es un medio para aprender más, ya que después uno se tiene que desenvolver de manera independiente, responsable, ya que si uno no lleva a cabo las cosas como deben de ser, o el procedimiento no se lleva bien y llega uno a perder el asunto, también se recomienda. Pero si gana uno el asunto y las cosas salen como se han planteado en ese asunto y logra una sentencia favorable, la misma gente nos recomienda. Y a la fecha, bueno, somos litigantes. Ahí estamos en el despacho, en Calzada Fernando Bretón, número 17 de Axocla del Río, de aquí de la ciudad de Tlaxcala. Muy bien, sin duda alguna una trayectoria bastante amplia. Tengo que comentar que lo conozco usted bastante, abogado. Somos compañeros igual, colegas, en este caso de profesión. Es así que universitarios les tengo que comentar que va a ser una entrevista bastante fructífera, puesto que tenemos un invitado que sabe bastante, especialista en la rama penal, en la rama civil y en la rama mercantil. Es así que, licenciado Absalón, comenzamos con la primera pregunta, por favor. Sí, licenciado, empezamos con la etapa de 3 preguntas y la primera es, ¿por qué decidió usted estudiar Derecho? Decidí estudiar Derecho desde que tenía mis 10, 12 años. Algunos me apodaban Echeverría, otros me decían Lick. Y pues en ese momento, bueno, me sentía grande, muy ilusionado por estar pequeño. Y además porque mi padre, en paz descanse, fue agente municipal a los 26 años de edad, muy joven, donde tuvo que tomar las riendas de la población, donde él pues tenía que resolver varios problemas sociales, y donde se tenía que aplicar propiamente la ley. Entonces, desde ese momento él tenía en su escritorio, o compró, mejor dicho, primero el Código Penal, el Código Civil,
el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal. Y bueno, yo escolcaba, lo veía y veía que estaba bonito, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, pues ya me interesé por la carrera de Derecho, y eso es por eso que quería conocer más a fondo las leyes, los reglamentos y todo lo que nos rige en esta sociedad. Claro que sí, licenciado. Pasamos a la segunda. Algo muy importante a veces es el amigo, pareja o de cierta manera la familia que nos inspira a estudiar alguna carrera y también el lugar. Claro. Es así que le voy a hacer la pregunta, ¿por qué decidió usted estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, habiendo una oferta bastante grande en el estado? ¿Por qué ahí? Bien, ahí porque era primero la única universidad y de prestigio, ya que la enseñanza se llevaba a cabo por puro maestro que tenía maestría, doctorado, incluso maestros que habían estudiado en el seminario, que no se ordenaron, pero les gustó la carrera y la estudiaron, y propiamente después se convirtieron en catedráticos. Dominaban mucho el latín. A nosotros propiamente nos enseñaron en Derecho Romano párrafos, conceptos propiamente en latín. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una cultura más amplia de lo que es el derecho. También el conocimiento de las leyes, los reglamentos, todo lo que nos rige como ciudadanos. Partimos de ahí también de lo del concepto, que es derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, en que uno tiene que aplicarlo para que sea uno propiamente equitativo con nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Licenciado Absalón. Muy bien, licenciado. Hace un rato nos comentaba que su padre es quien lo había impulsado para tomar la decisión, pero ¿hay algún otro personaje histórico o de amistad que lo haya también motivado a estudiar la licenciatura? Sí, en este caso el licenciado Emilio Sánchez Piedras, ya que cuando tenía 6 años sufrió un accidente, propiamente explotó una botella en el estómago, y gracias a él no nos cobraron en el Hospital General de Tlaxcala, un gobernante que ayudó mucho a la gente, y le debo también la vida porque gracias a él ordenó que se me curara y que me rehabilitara hasta estar bien completamente. ¿Cómo es esa etapa de estar con un personaje bastante importante? Cuéntenos usted. Ese personaje, desde que veló por mi salud, por el interés patrimonial, porque mi padre le pedía en la casa que la vendiera para que me pudiera solventar el pago del médico. Entonces mi padre junto con uno de mis tíos acudió con el licenciado Emilio Sánchez Piedras. Personalmente hablaron con él, no intervino ni el secretario ni nadie, más que el gobernador, en ese caso Emilio Sánchez Piedras, mi padre y mi tío, le expusieron la problemática y le dio solución inmediatamente, sin que le pidiera ningún quinto. Por eso que me motivó a que estudiara también la carrera de Derecho, para que no haya injusticias y no haya atropellos de las personas que actúan de buena fe. De acuerdo, pues universitarios, una plática que está siendo muy fructífera y muy interesante por parte del invitado. Es así que ha llegado la etapa del examen universitarios mexicanos, así es, esta etapa bastante querida por ustedes. ¿Está usted listo, licenciado, para esta etapa? Órale, pues, adelante. Excelente. Muy bien, licenciado Absalón. Muy bien, vamos a pasar con la primera pregunta, licenciado, y es, si nos pudiera decir cuánto es lo que equivale pi. 3.1416, eso desde la primaria nos los enseñaron. Excelente. ¿Qué dice producción? Creo que más que correcto, ¿no, Absalón? Es correcto. Excelente. Vamos con la segunda pregunta. Muy bien. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene como símbolo He? Helio. ¿Qué dice producción? Licenciado Absalón. Es correcto. Excelente. Pasamos con la tercera. Muy bien.
Tercera y última pregunta, licenciado. ¿Qué planeta es el que se encuentra más cerca del Sol? Y quema mucho, Mercurio. Producción, lo que más que obvio, ¿no? Es correcto. Excelente, muy bien. Pues la primera etapa la ha pasado usted muy bien. Esperemos Gracias. que en la segunda Bueno, sea lo mismo. continuamos. Excelente, pues continuamos, universitarios. Díganos usted, desde su punto de vista, qué características debe de tener un estudiante de educación media superior o también aspirante que quiere estudiar la licenciatura en Derecho y por qué. Primero, tiene que tener vocación de servicio a sus semejantes, a la sociedad, y por semejantes desde la familia, los parientes, no parientes, que vea que sus derechos son vulnerados o atropellados, ya sea por terceras personas o por autoridades que en ocasiones abusan de esa autoridad que tiene. Eso motiva al estudiante a ver, a investigar, a esculcar, buscar una solución a ese tipo de atropellos o planteamientos que se tienen que hacer ante una autoridad para defender su derecho. Muy bien. Excelente, licenciado. Pasamos con la segunda pregunta y es, si nos pudiera decir desde su experiencia qué es, para qué es y qué es lo que hace un licenciado en Derecho. Pues un licenciado en Derecho primero es un ángel, es un ángel porque vela por los intereses Por la de justicia la social. sociedad, exacto. Ok. Tiene que velar por los problemas que le aquejan a una familia, a una persona, a una sociedad, a una empresa, a una dependencia, a un municipio, a un estado. El abogado tiene un amplio campo de acción dentro de la sociedad, dentro del estado, dentro del municipio y dentro de la familia. Entonces, como dijera alguien, en paz descanse, predicar con el ejemplo y más que nada con la ley en la mano para no equivocarse a juzgar a una persona que en realidad puede ser que haya sido responsable o que no haya sido responsable. Como en el derecho civil, se juzga más que nada la acción que haya hecho, por ejemplo, en un despojo, a la persona que cometió ese delito, pero también el otro, a que se le reivindique esa parte del cual fue objeto de ese despojo. O sea, mientras tanto lo plantee a través de una demanda bien fundada y motivada ante el órgano jurisdiccional que sea competente. Excelente, abogado. Pasamos con la tercera. ¿Qué tan importante es esta profesión de la abogacía en la vida cotidiana de las personas y la sociedad y por qué? Es importante ya que el abogado tiene que equilibrar eh, las acciones que fueron que se les atropelló propiamente a la persona de la cual fue agraviada, fue afectada, ya sea en su persona, en su derecho, en su posesión o en su trabajo, tal y como lo reza la propia Constitución, a donde uno tiene que intervenir, tiene que hablar, representar al agraviado, al perjudicado, a quien está ejerciendo una acción para que le sean restituidos esos derechos que hayan sido violados. ¿De acuerdo? Bien, excelente ponencia, licenciado. A partir de este momento vamos a iniciar con la sección de Reconoce al personaje. También pido a producción, por favor, que vayan preparando la pantalla para que nos muestren el primer personaje. Licenciado, ¿está usted listo? Adelante. Muy bien, pues arrancamos con el primer personaje y es Crescencio Rejón Orihuela, padre fundador del derecho del amparo, que gracias a él se han logrado muchas resoluciones en el que se ha protegido al que fue agraviado
través de los actos de una autoridad, y eso nos ha ayudado de mucho en todas las áreas del derecho, en todas las sentencias, así como lo reza la propia Constitución. El amparo procede contra actos de autoridad que hayan vulnerado nuestros derechos, que hayan vulnerado alguna ley que nos ha regido, pero en determinado momento ha habido algún abuso, y el amparo es el medio para subsanar esos actos de autoridad. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? Es correcto. Excelente, Y pasamos le con el agradecemos. siguiente. Por favor, producción, el segundo personaje en pantalla es Emilio Sánchez Piedras, exgobernador de Tlaxcala, quien fue un abogado, político, y quien también nos representó en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, muy destacado, quien veló por los intereses sociales, personales de la sociedad, un excelente gobernador, como hace un momento lo mencioné. Gracias a él por su ayuda, por su intervención, estamos aquí participando y logramos también ser abogados, obtener un título, y además porque tiene historia, además porque yo soy originario de la población de San Francisco Teclanocan, Tlaxcala, ya que en el año de 1972-73 hubo un conflicto entre dos poblaciones, que es Teclanocan y San Pedro Muñoztla, donde se disputaban 17 hectáreas, ¿sí? Donde hubo muertos de un pueblo y otro, alrededor de 32 muertos por cada población, y bueno, ya era un caos. Y gracias al licenciado Emilio Sánchez Piedras, se logró la paz. ¿A través de qué? A través de no negociación, a través de un regalo, donde el pueblo de Teclanocan le otorgó casi 90 hectáreas en Huamancla, en una hacienda que se denomina San Francisco Notario. Y a la población de Muñoztla se le otorgó también la misma cantidad de hectáreas en Muñoz, que se encuentra en Huamancla. Con eso finiquitó, puso fin al conflicto bélico entre dos poblaciones, y los terrenos o las hectáreas en disputa, en ellas se creó un cebeta y una escuela secundaria técnica, a donde ya las dos poblaciones participan, donde sus hijos también estudian, y bueno, cambió la vida gracias a él. No ha habido ningún gobernador o exgobernador que haya hecho lo propio como Emilio Sánchez Piedras. Un abrazo donde quiera que esté y mi reconocimiento como persona. Muy bien, producción. Creo que más que obvio, ¿no, licenciado Absalón? Es correcto, licenciado. Muy bien, Excelente. le agradecemos su participación en esta etapa, y a continuación pasamos con la segunda etapa del examen de universitarios. Le dejo el tiempo al licenciado Rafael. Claro que sí, pues una etapa bastante interesante. ¿Está listo para sacar 10, abogado? No, bueno, cuando estamos en clases tenemos la calificación 6, 7, 8, 9, 10, pero ya saliendo de la carrera, egresando, ya ejerciendo la profesión, afuera nuestra calificación es 0 o 10, ganamos o perdemos. Así es. Excelente, pues pasamos con la etapa, abogado. Claro que sí, adelante. Muy bien. ¿Cuándo fue la reforma constitucional en materia penal en México? Se llevó a cabo el 18 de junio del 2008 propiamente. ¿Qué dice producción? Licenciado Absalón. Es correcto. ¿Nos puede platicar, antes de pasar con la segunda pregunta, un poquito acerca de esta reforma tan importante en México? La reforma se llevó a cabo en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Cambiando propiamente el sistema penal, ¿sí? La reforma fue en el sistema penal acusatorio, donde se creó para ser más humanista, para no establecer un conflicto o un proceso largo, sino que
cambian las instituciones propiamente. ¿A qué? Para facilitar la justicia y lo que comúnmente se dice, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, propiamente eso nos conlleva a que se establece la prisión preventiva propiamente únicamente para los delitos que son graves. Entonces, en esa reforma, pues estipularon muchas condiciones, algunos fueron beneficiados con esa reforma, ya que desaparecieron algunos delitos, como las injurias, las amenazas propiamente no graves. Entonces, llegan a ser simples, pero de antemano es donde propiamente se llevó a cabo el cambio de las instituciones encargadas de la prevención del delito, de la investigación y demás actividades propias que se llevan a cabo en el sistema penal acusatorio, que no son propias del Ministerio Público, también las judiciales. Es por eso que tenemos los procesos orales propiamente, que han tenido un fin de éxito para llevar a cabo las audiencias públicas, orales, los delitos que se hayan cometido por las personas que están procesadas propiamente o se les sigue un proceso. Excelente, abogado. Algo que hay que mencionar, y sí lo comentábamos en días pasados con un invitado, que tuvo mucho que ver esta reforma del año 2008 con la de derechos humanos en 2011. También habló usted de algo muy importante, que ahorita las audiencias son públicas, lo establece el 20 constitucional. Así es. Pero es así que creo que estas reformas fueron un eje y también un auge para todos los procedimientos, ¿no? Hablemos del mercantil, el civil, laboral, en todas las materias, ya que cambiamos varios prospectos, iniciando con el artículo 1 constitucional, ¿no? Que antes hablábamos de individuos, ahorita ya hablamos de personas, ya se agregan tratados internacionales, ya se agregan este tipo de leyes, que creo que son importantes también para los procedimientos, ¿no? Así es. Adelante, licenciado Absalón. Sí, excelente, licenciado. Retomando con lo de la reforma de 2008, pues ahí también aplicamos el principio de presunción de inocencia. Así es. Y pasamos con la segunda pregunta, y es si nos pudiera definir, licenciado, ¿qué es una demanda? Una demanda propiamente es aquella que se inicia por escrito, ¿sí? A donde se pide o se exige un derecho propiamente ante un órgano jurisdiccional, a donde inicia un juicio. En materia civil, ¿qué es lo que se pretende con la demanda? El que se exija un derecho, se exija el cumplimiento de una obligación o se deje de hacer alguna obligación que pareciera que es, pero no lo es. Entonces, eso propiamente también debe hacerse por escrito, a donde debe reunir las características, que es la forma y el fondo. La forma más que nada viene siendo la estructura. El fondo es lo que se plantea, es lo que se está demandando, la acción que está realizando. En este caso podemos hablar de la demanda, se debe de realizar por escrito, en tamaño oficio, ¿sí? Donde tiene que establecerse ante qué juez se demanda, quién demanda, ¿sí? ¿Quién es el que representa al demandado o al actor? ¿Sí? El demandado propiamente, su nombre, domicilio para ser emplazado propiamente, las pretensiones que solicita en este caso en su demanda, qué es lo que pide, ¿sí? Propiamente el actor, los hechos que deben ser planteados de forma cronológica, para que el juez se ilustre y vea qué se le está pidiendo. Posteriormente, de los hechos
Viene propiamente el derecho, el fundamento, la ley que es aplicable al caso, lo que es el procedimiento, el fondo también del asunto, los artículos aplicables al caso, y como consecuencia, por último, tenemos las peticiones que se deben de estipular de lo que se está pidiendo a raíz del planteamiento de la demanda. Se estipula la fecha y el nombre y la firma del actor en este caso. Con eso se da inicio a una demanda que se debe de presentar ante el órgano o el juez competente que le corresponda dependiendo de la demanda que se esté planteando. Muy bien, pues una explicación bastante acertada, abogado. Producción, creo que es más que obvio, una respuesta muy buena. Licenciado Absalón, creo que debemos de incorporar en este caso a la demanda también que debemos de agregar los puntos petitorios, ¿no? Así, las peticiones propiamente, que con eso se concluye propiamente qué es lo que se pide, sí, que puede ser primero, segundo, tercero, dependiendo de la demanda. En este caso podemos hablar lo que comúnmente se está demandando son los juicios de usucapión, propiamente para regularizar los bienes que, bueno, que nunca fueron dados de alta o están dados de alta, ya lo que establece el artículo 1199, que son los requisitos propiamente de la posesión, y bueno, lo que es el proceso que se tiene que seguir para lograr que esa posesión se obtenga la propiedad de ese bien del cual se está usucapiendo o promoviendo la usucapión propiamente. Excelente. Y es muy cierto, licenciado, esto que comenta. Digo, actualmente por el crecimiento poblacional, por el crecimiento de los asentamientos humanos, este juicio pues ha tenido como que más auge, ¿no? En aquellos predios, por la demanda que exige la población de tener un espacio de terreno que sea suyo. Recordemos que es por el paso del tiempo y entonces pues reúne los requisitos que se necesita en este juicio y ha estado muy de moda. Personalmente es un juicio que se lleva mucho, se ve mucho, al menos también en el municipio donde vivo, que es el municipio de Papalotla, y no dudo que en otros estados, sobre todo en los alrededores, que es donde se pueden encontrar más extensiones de terreno que no están apropiadas, en donde pues se trata de hacer esta apropiación de terreno. Pasamos con la tercera y última pregunta. Claro. Excelente, pues, licenciado, díganos en qué artículo constitucional habla acerca del Poder Legislativo. Lo establece el artículo 49 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Nos habla propiamente del Congreso de la Unión, ¿sí? Y el artículo 74, 76, si más no, establece también, hay la división de poderes, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y de ahí propiamente nos vamos a los artículos 74, 76, ya nos habla de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sabemos que el Congreso de la Unión nos representan, está dividido en dos, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Propiamente, a diferencia de cada estado, en cada estado pues tenemos a nuestra Cámara de Diputados, que es el Congreso Estatal, pero también tenemos a nuestros senadores, que tenemos 4 en Tlaxcala propiamente, que nos representan no propiamente en Tlaxcala, en el Congreso, nos representan en el Congreso de la Unión, ¿sí? Que está ahí por San Lázaro, ¿sí? Como senadores, que ellos nos representan propiamente en todas las iniciativas que se planteen legalmente en beneficio de la sociedad y de nosotros los ciudadanos. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto, licenciado Absalón? Es correcto. Muy bien, pues hemos culminado con esta etapa de Universitarios Mexicanos examen. Y es así que, licenciado Absalón, te pido que des la calificación a nuestro invitado, por favor. Muy bien, licenciado Rafael. También le pedimos a la producción que pueda poner en pantalla la calificación. Licenciado, 6 preguntas, usted contestó en todas. Quiero decir que con un amplio conocimiento, la verdad. Y nos arroja un resultado de 10
de 6 preguntas contestadas. Entonces, Fue la atención. Pasamos con la siguiente ronda de preguntas. Licenciado Absalón, te dejo con la palabra. Muy bien, empezamos con la primera pregunta, licenciado, y es si nos pudiera dar 5 razones para estudiar la licenciatura en Derecho. La primera razón es conocer la ley, las leyes que nos rigen, que nos motivan a vivir en sociedad. La segunda razón es defender los derechos de las personas que son agraviadas por terceras personas, válgase la redundancia, y por autoridades que no tienen la técnica, el escrúpulo, la ley en la mano, sino que rebasan más allá de lo que estipula una norma jurídica. La tercera, ¿por qué razón también? Para que se equilibre la vida en sociedad y darle a cada uno lo que le corresponde. Como cuarta, es velar por los derechos de la ciudadanía, de la familia, de todos y cada uno que formamos parte de una población, una familia y de la sociedad. La siguiente sería para poder interactuar y no rebasar los límites que establece la ley, donde el precepto que dijo Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese principio fundamental. Lo que también dijo, que el respeto entre las naciones como los estados y como las personas también nos dan la paz, la convivencia armónica. Y finalmente, ¿por qué estudiar derecho? Porque eso nos va a ayudar a tener una sociedad equitativa, justa y onerosa entre nosotros que formamos parte de la sociedad, de la población, del municipio, del estado y de nuestro país. Muy bien, licenciado. Pasamos con la siguiente. Sabemos que usted trabaja en una institución de educación media superior y para esto la pregunta es, ¿qué significa para usted trabajar en una institución educativa? Algo muy interesante. Trabajar en una institución educativa es transmitir conocimiento a las futuras generaciones, enseñarles que a través del estudio, del conocimiento, se van a lograr muchas cosas, un bienestar social, un bienestar laboral, un bienestar económico, y que la educación es la fuente, la primera fuente para sacar adelante una población, un municipio, un estado, porque con el conocimiento podemos tener un desarrollo inimaginable. El conocimiento también nos da poder, pero un poder que se aplique en beneficio de la sociedad. Excelente. ¿Sí nos podría usted platicar un poquito qué es lo que hace en este puesto que tiene usted de trabajo en esta institución educativa? Bueno, 10 años di una materia propiamente, la materia que antes de la reforma educativa, pues yo impartía la clase, mejor dicho, Derecho Laboral, títulos y operaciones de crédito y introducción al estudio del derecho. Sí. Después hubo la reforma, bueno, desaparecieron esas materias, pero más sin embargo estoy orgulloso y estoy contentísimo porque tengo exalumnos que estudiaron la carrera de Derecho y que actualmente he platicado con ellos, hemos interactuado en algunas situaciones legales que llevan en algunos procedimientos, en algunos asuntos, ¿sí? Y eso me llena de orgullo, ya que esas materias son fundamentales para los jóvenes que quieran estudiar Derecho. Independientemente de la reforma que se llevó a cabo, que se ha llevado a cabo, no podemos decir que no funcionan o no sirven, sino todo lo contrario. Uno tiene que escudriñar estas materias y más la carrera de Derecho, que es una de las profesiones más nobles,
más importantes en nuestra sociedad. Excelente, licenciado Absalón. Muy bien, licenciado. Última pregunta y es si nos pudiera o le pudiera dar un consejo a las generaciones futuras que quieren estudiar la licenciatura en Derecho, pero también a aquellas personas que ya estén estudiando la licenciatura. Para los que gusten estudiar la licenciatura en Derecho, sí les aconsejo que lo estudien. Es una de las disciplinas de las ciencias también exactas, ¿sí? Porque eso contribuye a que nuestra sociedad no se descarrile, válgase la expresión, que las normas se apliquen de manera consciente, ¿sí? Ecuánime, ya que las futuras generaciones van a vivir experiencias diferentes. Ahorita con toda la tecnología que se está desarrollando, no tarda mucho en que las audiencias propiamente sean virtuales, sean en línea, y los castigos ni se diga, también en línea, ¿sí? Otra, eso es para los que gusten estudiar Derecho, que es una carrera de lo más sagrada, ¿sí? Que tiende a equilibrar la situación de la propiamente una situación de atropello, de injusticia, que eso va a ayudar mucho a nuestros jóvenes que estudien para que apliquen en su momento el derecho en bien de la sociedad. Y para los que están estudiando, continúen estudiando, lean, investiguen, pregunten, escudriñen, sean exploradores propiamente para que aprendan más sobre la materia. Acérquense con gente que ya tiene experiencia, que está litigando o que no litiga, que tiene un cargo. Eso les va a ayudar a contribuir para tener más conocimiento, para que cuando ustedes estén en una situación de un asunto y que no puedan definirlo o que tengan alguna duda, no duden en acudir con un maestro, con alguien que le tengan confianza, incluso hasta con alguien que no le tengan confianza, abórdenlo. Yo creo que sí les dará alguna pista, algún resultado esa entrevista que hagan. Y por último, algo que me comentaban mis maestros, para aprender más, los que somos estudiantes y después de estudiantes, leer una jurisprudencia, ¿sí? Eso es importante, porque esa jurisprudencia les va a alumbrar como no tienen ni idea. Les va a ampliar el horizonte, les va a ampliar más su conocimiento y más en el planteamiento que hagan en toda demanda que inicie. Excelente, muy bien. Pues, licenciado, la verdad es que nos deja usted bastante satisfechos con esta entrevista. Hay que comentar que usted es un abogado bastante experto en todas las ramas, pero también le quiero a usted preguntar, y es la pregunta de cajón que hacemos a todos los abogados. ¿En algún momento usted leyó la famosa Biblia Jurídica de Ignacio Burgoa, es decir, el famoso juicio de amparo? Sí, eso fue nuestro coco propiamente. Ignacio Burgoa, uno de los amparistas propiamente, que defendió mucho, que aportó mucho en la literatura propiamente jurídica, en la doctrina y también en la práctica. Ignacio Burgoa tuvo una trayectoria, en paz descanse, muy grande, a donde también él puso de ejemplo el juicio de Jesús, ¿sí? Que Jesús fue procesado 2 veces, ante Pilatos y ante Herodes, a donde no tuvo un proceso legal bien establecido, a donde hubo abuso, a donde no le encontraron culpa y sin embargo fue sentenciado. ¿Ante qué? A purgar una pena en la cruz que es la muerte. Entonces, Ignacio Burgoa habló mucho de
ese tema y gracias a ese tema lo aplicó también en el amparo, en el juicio de amparo. Es por ello que el amparo es una de las instituciones de las mejores con las que cuenta México, ¿sí? Para defender los derechos que son vulnerados, atropellados por las autoridades cuando abusan de poder. Es por eso que lo establece el artículo 104 constitucional, que el juicio de amparo, y 103, que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad en el que hayan vulnerado los derechos del que está demandando o pidiendo el amparo. Excelente. Licenciado Absalón. Excelente, licenciado, gran ponencia, actos u omisiones de autoridades. Y Así por es. último, licenciado, si nos pudiera recomendar y también a la audiencia que nos está viendo 2 libros que a usted le hayan servido en su trayectoria, pero que también pues, sean de impacto, ya sea en su vida o a las generaciones que nos están viendo. Bien, importante para todo estudiante y egresado. El libro de procesal penal y el juicio de amparo comentado con jurisprudencia. Ahí van a encontrar respuestas a sus dudas y a sus preguntas, pero lo van a encontrar leyendo y entendiendo todo lo que lean, y si tienen alguna duda, por eso tienen el diccionario de derecho. Así es. Últimamente, lo que un chico, unas amigas dijeran, si no lo encontramos, por ejemplo, vámonos al celular y vamos a googlear un poco. Y también de ahí tendremos las pistas, pero ya para entrar a fondo, sí hay que entrar al estudio, a leer un libro propiamente de la materia que también les agrade. Hay muchas, tenemos el amparo, el juicio de amparo, tenemos el derecho civil, procesal penal, procesal laboral, o sea, infinidad. Tenemos una gama de libros que son de gran ayuda, importantes para el desarrollo de nuestra actividad como abogados. Habló usted de un libro que, bueno, tiene que ver con lo civil. Hablemos que hay un libro bastante importante de Regina Villegas, y la pregunta que le voy a hacer a usted es, ¿alguna experiencia que haya tenido usted en materia civil y nos pueda comentar? Bastante. En materia civil, pues hay muchas dependiendo. En este caso, yo gané un asunto donde ya había una sentencia en primera instancia, en segunda instancia también ya ha sido ratificado, de un predio que estaba en disputa, y propiamente el abogado que llevó el asunto estaba feliz y contento porque dice, ya gané primera instancia, segunda instancia. Pero ¿qué creen? En las pruebas había una situación que él nunca se percató sobre la identidad del bien. Todas las pruebas que aportó fueron perfectas, pero sucede que por no aportar la prueba de la identidad del bien, que es una pericial, yo promoví el amparo porque hubo violaciones también en el procedimiento y también adolecía o faltaba de una prueba que era la idónea para poder dictar esa sentencia. ¿Cuál fue esa prueba? La prueba fue una prueba pericial que es para acreditar la identidad del bien. ¿Y cómo se acredita la identidad del bien? A través de una prueba pericial y documental. O sea, tiene que tener la prueba pericial para acreditar que el bien sobre el que se está ejerciendo esa acción o ese derecho es la que corresponde. Y al no aportarla, al faltar esa prueba, en automático, pues ganamos el asunto por falta de esa prueba. O sea, es un tema, una demanda que era de posesión propiamente, ¿sí? A donde nos cambiaron, donde cambiaron las medidas y colindancias y el nombre del predio. O sea, que si era una figura rectangular, le pusieron otra figura y otros colindantes y otro nombre. Claro. Entonces,
alteraron toda esa situación. Entonces la identidad del bien no estaba definida o acreditada. Excelente, muy bien. Pues universitarios, hemos llegado desafortunadamente al final de esta entrevista. La verdad es que el licenciado Pedro nos ha dejado bastante boquiabiertos con esta información que acaba de dar a todos los universitarios. Va a ser bastante útil para ellos, pero sobre todo también para aquellos estudiantes de educación media superior que recordemos en estos momentos se encuentran estudiando aún y todavía no tienen, yo creo que la mente clara de qué estudiar, ¿no? Así es. Es así que vamos con la pregunta final, licenciado, Claro que sí. y es, ¿qué le diría a su yo de hace 10 años? Qué hijo. Que el derecho es fundamental en nuestras vidas y que hasta en un año pueden pasar 1000 cosas, puede cambiar la vida también y también puede cambiar el derecho y la aplicación del derecho. Debemos estar actualizados constantemente, aunque sea lo mínimo o poco que nos aporten en diferentes conferencias, en diplomados o hasta en grados. En ocasiones nos volvemos más académicos que litigantes. El ser litigante es una profesión muy ardua en el que hay que plantear, hay que pedir, exigir conforme a derecho. Entonces, el derecho siempre va a ser fundamental y estamos rodeados de leyes, de normas que rigen nuestra vida en sociedad. Y no podemos vivir sin el derecho, sin la ley. Así es que, enhorabuena, esos 10 años que me preguntan atrás, quedaron atrás y nos vamos hacia adelante. Hay que actuar en el momento y prepararnos para el futuro y para las futuras generaciones y lo que nos espera propiamente. Habló usted de algo muy importante y es muy cierto. Va cambiando el derecho, hay reformas, adiciones a la Constitución, reglamentos, leyes, etcétera, etcétera. Pero también en este caso usted también platicó acerca del litigio y si es cierto, el litigio creo que es una actividad que realizamos como abogados, que es bastante pesada, ¿no? Trabajamos bajo presión, hay Así que es. comentarlo, es mucho conocimiento, mucho estudio, mucha lectura, pero también díganos usted un poquito, y lo platicábamos antes de la entrevista, ¿qué contraste hay entre la política, nos vamos a meter un poquito, y entre la política y el litigio? Entre la gran diferencia que hay entre la política y el derecho es que la política es un arte y el derecho es formal. No podemos mezclar la política con el derecho, porque al tener que combinar la política y el derecho nos va a traer graves consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Problemas de tipo legal, problemas incluso propiamente lo que se maneja, la corrupción, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay influencia de un político con el derecho, entonces si se llega a probar o a demostrar, eso nos va a acarrear problemas también de tipo legal. Entonces sí hay que precisar siempre que la política es un arte y el derecho es formal, Sí. es legal, porque se rige por leyes, normas, reglamentos, y en la política no. La política es un arte. En la política no necesariamente para ser político se necesita estudiar derecho o ciencias políticas. La política, como dijera un filósofo, somos también un son politicón, que no podemos vivir aislados de la sociedad. Pero más sin embargo, cada cuestión, cada materia debe ser respetada y debe ser ejercida conforme lo establezca su procedimiento o las leyes procesales. En la política también ya hay procedimientos, ya hay esa parte, también se maneja legalmente, pero propiamente la política para mí es un arte. De acuerdo, concuerdo con usted totalmente. Licenciado Absalón, ¿algo que agregar?
Licenciado, le agradecemos que haya estado en este espacio con nosotros. Ojalá se pueda volver a repetir Claro en que el sí. futuro. Y también a todos los universitarios que nos están viendo, también les queremos recordar que se puedan suscribir en la parte de abajo y también puedan dar like y compartir este video. Aquellas personas que quieran entrar a estudiar la licenciatura en Derecho o alguna parecida, que este video les pueda ser de útil ayuda a todas aquellas personas que se están planteando o están buscando alguna universidad o alguna profesión. Licenciado Rafael. Claro que sí. Muy bien, universitarios, como lo comentó el licenciado Absalón, es una entrevista que hemos disfrutado mucho con el licenciado Pedro Zamora Castillo, que es egresado orgullosamente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es así que, licenciado, me dirijo a usted. La verdad es que nos sentimos bastante contentos que haya usted aceptado la invitación a nuestro programa. Es un programa que ha tenido bastante éxito gracias a los invitados que hemos tenido. Usted se une a la fila. Es así que yo sé que la información y conocimiento que ha aportado este programa va a servir de mucho a aquellos estudiantes de educación media superior, pero también a aquellos estudiantes universitarios que ya están ejerciendo inclusive ya la profesión, ¿no? Recordemos que muchos ejercen la profesión desde el 8º semestre, 9º semestre, que es muy bueno. Es así, licenciado Absalón, que te pido que entregues el reconocimiento a nuestro gran invitado por su ponencia el día de hoy. Licenciado, un pequeño reconocimiento de parte de universitarios mexicanos. Como lo planteaba en un principio, pues esperemos que vuelva a estar en este espacio. Le abrimos las puertas y este es su espacio. Y también todos aquellos universitarios que nos están viendo, pues saber que si tienen algún familiar conocido que vaya a estudiar la licenciatura, pues recomendar esta entrevista. Y sin más, licenciado, ¿nos puede dar unas palabras? Gracias de antemano por la invitación, por Rafa, Absalón también, y fue un gusto platicar de manera breve, aunque el derecho es muy amplio, muy profundo. Así es. Habrá ocasiones en que tengamos que hacerlo nuevamente, ya en una rueda donde haya varios participantes y que esto se lleve a cabo de manera amena, de manera que se aproveche el conocimiento y las experiencias de los demás ponentes y en mi caso, bueno, aportar lo que yo propiamente he vivido, he tenido en el trayecto de lo largo de la vida que tenemos y que bueno, que lo poco mucho que hemos aportado el día de hoy sea en beneficio de los jóvenes, de los estudiantes y bueno, de los que ejercen también, ya que hay varias materias que también ya influyen propiamente en el ejercicio del derecho. Sin embargo, les agradezco la atención, la invitación y bueno, de antemano de los que nos están viendo, también es una experiencia propiamente de su servidor. Hay más que pueden tener otro tipo de experiencias que pueden aportar y pueden contribuir para el desarrollo del litigio, de sus actividades que realicen en las dependencias donde se desenvuelvan por la profesión que ejercemos. Claro, muy bien. Hay que comentar, y lo dije al principio, el invitado que tenemos el día de hoy es bastante experto en la rama civil, en la rama penal, en la rama mercantil y por supuesto en las demás ramas como en lo laboral. Es así que, licenciado, sabemos que usted tiene muchos clientes en el estado de Tlaxcala. Si nos pudiera usted comentar su número de celular para aquellos que requieran de su servicio en algún momento, redes sociales. Sabemos que el derecho se ocupa, y lo comentamos en la entrevista, en la vida cotidiana. Entonces, claro si nos que pudiera sí. comentar, por favor. Más, bueno, dentro del despacho donde nos desempeñamos propiamente, somos alrededor de 6 compañeros, ¿sí? Donde llevamos varios asuntos propiamente, en materia civil, penal, laboral, agrario y fiscal. Sí. Su servidor ya se inclina o me desarrollo más en el campo civil propiamente y claro que sí, ahí en el despacho lo tenemos en Calzada Fernando Bretón, número 17, Axocla del Río. El teléfono que ocupamos en el despacho propiamente es el 246-247 3285.
sus redes sociales. Me encuentran como Pedro Zamora Meca1 @gmail.com. De acuerdo, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, licenciado, por este tiempo. Licenciado Absalón, pues universitarios, aquí abajo van a estar apareciendo las redes sociales, los números del licenciado que ya comentó. Es así que, como siempre decimos, licenciado Absalón, si más es el honor. Que viva el conocimiento. Que viva el conocimiento. Que viva el derecho también. Que viva el conocimiento. Que viva el conocimiento. Jus semper. Excelente. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.